Ok. Bueno, decía, vamos nosotros a continuar con este tema de el reino de Dios y vamos a entrar en unos cambios, ¿no? Una transición de lo que llamamos Israel, el pueblo de Dios utilizado en lo que se refiere también como instrumento divino en lo que es la adoración, la enseñanza y todo aquello que tiene que ver con lo que se está mencionando. Y vamos ya a introducirnos más bien a la iglesia. Sí, o sea, primero, ¿por qué ese cambio? ¿Era necesario ese cambio? Y segundo, ¿qué es lo que cambió? ¿Sí? Y en razón a ello, quisiera plantearles una pregunta. Y me agradaría que por favor traten de participar. La salvación en el Antiguo Testamento era distinta a cómo es la salvación en el Nuevo Testamento. Repito, la salvación en el Antiguo Testamento era distinta a la salvación en el Nuevo Testamento. Esa es la primera pregunta. ¿Alguno de ustedes que por favor dé su parecer, dé su opinión? ¿Hay alguien? Con confianza o aún con desconfianza. La idea es que vayamos estudiando y vayamos nosotros también en este sentido aprendiendo. Ay, ay, ay. ¿Alguno de ustedes? Voy a, en todo caso, inducirlos, no sé si estoy utilizando la palabra de forma correcta, a que ustedes den su parecer. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, el hombre es salvo en razón a qué atributo de Dios. Repito, en el Nuevo Testamento, el hombre es salvo en razón a qué atributo de Dios. Por ejemplo, dale, Renato. Ya por gracia. Por gracia. ¿Sí? O sea, ¿en qué está la gracia? ¿Sí? En Jesús, ¿no? En la salvación en Jesús, en la fe en Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que también se proveía la salvación? O sea, si en el Nuevo Testamento es por gracia, en el Antiguo Testamento la salvación en que se manifestaba, o cómo se manifestaba. Siempre por gracia, ¿no? Amén. Ciertamente. O sea, a veces pensamos que la salvación en el Nuevo Testamento es por gracia y en el Antiguo Testamento no fue por gracia. Y aquí viene la otra pregunta, y quizás esto también nos debe ayudar a nosotros a aclarar, ¿no?, esta idea. El Dios del Antiguo Testamento es distinto a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Habrá alguien que quisiera decir algo? No. Dios es el mismo. Sí, bueno. Ayer y Dios es hoy el por los mismo. siglos. Amén, ciertamente, sí. Y qué hermoso es eso, saber eso. Cierto, la diferencia entre el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, recuerden, Israel, y Nuevo Testamento a través de las iglesias, es la manifestación de Jesús. La salvación en el Antiguo Testamento, entiéndase,
fue por gracia también, a través de la fe. La diferencia estaba en que Jesús todavía no se había manifestado, entonces ellos manifestaban esa fe a través de la obediencia a las sombras y figuras de lo porvenir, ¿correcto? Mientras que ya en el Nuevo Testamento ya no se necesita las sombras y figuras porque ya vino el que debería venir, en este caso es Con Jesús. razón no me contestaron. Sí, pero entiéndase que es cierto, o sea, esa parte no cambia. Dios, porque Dios no cambia. O sea, las cosas divinas nunca cambian. Y amén por ello. ¿Sí? Pero a veces sí nos confundimos y nos equivocamos porque pensamos que no, en el Antiguo Testamento era pues si guardaban las obras, o perdón, la ley, los 10 mandamientos, o si hacían esto, ¿no? Y esto, aquello. No, era por fe también. Porque, a ver, existían personas en el Antiguo Testamento que hacían las cosas conforme a la ley, pero no agradaban a Dios. Claro que sí, claro que sí, muchísimo, ¿sí? Entonces, no lo hacían ellos con esa fe, esa reverencia en que en saber que el perdón, la salvación está en la bondad de Dios para con nosotros, que es lo mismo en el Nuevo Testamento, pero la gran diferencia, insisto, es Jesús. Hemos visto cómo es que lamentablemente el pueblo de Israel, ¿sí? Rechaza al Señor, ¿no? Vamos a nosotros a compartir aquí pantalla con el propósito de que podamos ver esto mejor, ¿sí? Aquí estamos, un ratito. Vamos nosotros a ver a partir de hoy día, con el favor y la permisión de Dios, la iglesia y el reino de Dios. Hasta la semana pasada vimos el pueblo de Israel y el reino de Dios. Y cuán importante es, hermanos, para nosotros en verdad el saber cuál es el propósito divino respecto a su iglesia y que es bastante similar, ¿sí? Similar en lo que se refiere a sus bases o sus propósitos a lo que era Israel, ¿sí? Obviamente, una vez más, la gran diferencia es Jesús. El tema de la iglesia, en lo que a mí respecta, no puedo decir es el más importante, pero sí uno de los más importantes del cristianismo. Y es uno de los temas más importantes por lo que Jesús hizo en ella y la razón también por la cual estableció a ella. Pienso que no nos damos cuenta, creyentes, cuán importante la iglesia del Señor es. Muchas veces me temo que, por ejemplo, tomamos la postura de decir, no, yo solo con Jesús y la iglesia, no necesariamente. Entiéndase que la iglesia del Señor no apareció por sí misma, fue el Señor quien la establece y por eso es tan importante. Y vamos casualmente nosotros a ver ello a través de este estudio. Cuán importante es la iglesia del Señor y por lo tanto tratemos nosotros de darle a la iglesia del Señor el lugar dentro del reino de Dios que le corresponde y que ni usted ni yo en realidad somos los llamados a definir o decidir qué lugar le corresponde a la iglesia dentro del reino de Dios,
sino más bien le corresponde a Jesús, el Rey, definir, decidir qué tan importante la iglesia es dentro de su reino. En esta noche simplemente vamos a tratar nosotros de ver la introducción a este tema, el tema de la iglesia y el reino de Dios. Y dentro de esto podemos decir que hemos visto, ¿no es así?, a Israel rechazar al rey. Recuerden que Dios hizo pacto con Israel, que sea el pueblo de él que se convierta en el instrumento divino para bendición de otros pueblos. Lamentablemente, Israel cometió el error que muchas veces, por lo menos en mí, lo noto y quizás es muy notorio en el cristianismo. Pensamos que podemos servir, pero a nuestra manera. O sea, no necesariamente nosotros acercándonos a Dios con el propósito de que Él nos vaya cambiando y utilizando para ser de bendición para otros. Porque cuando comenzamos nosotros a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a perder la perspectiva divina. Es fácil para nosotros perder la perspectiva divina en razón a nuestra carnalidad. Por eso es que necesitamos tanto nosotros de rendirnos al Señor. Necesitamos tanto nosotros de, en este sentido, negarnos a nosotros mismos y dejar que en verdad Jesús sea quien Él es, el Señor, cabeza también de su iglesia. Israel decía, se apartó de Dios, dejó de lado a Dios. Y a pesar de que Dios los había preparado para que ellos puedan producir el fruto grato para Dios y en ello de bendición para otros, más bien ellos comenzaron a producir frutos para sí mismos. Eso es lo que dice la Biblia y lo hemos estudiado, ¿no es así? Ellos comenzaron a producir frutos para sí. Y al producir fruto para sí, Dios le dice, este fruto apesta, ¿sí? Porque esos son los términos que utiliza. No necesariamente esa es la traducción que se da, pero dice, no, diste fruto silvestre, y esa palabra silvestre se refiere a que es algo apestoso, algo distinto a lo que debería ser. Y eso es lo que lamentablemente Israel hizo. Y si no tenemos cuidado nosotros como iglesias, vamos también a hacer lo mismo. En Mateo capítulo 21, si alguno de ustedes, por favor, da lectura a los versículos 40 al 41, o 40 y 41 y 43. 40, 41, 43. Mateo capítulo 21. Por favor, hermano. Muchas gracias. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gracias, hermana. Bien, esta parábola, la parábola se llama de los inquilinos, diferentes nombres también se le pone, pero básicamente ilustra lo que fue Israel a través de los siglos en su servicio a Dios.
Dios, conforme menciona al comienzo de la parábola, ¿no? Versículo 33 dice, oíd otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En el Antiguo Testamento, no estoy seguro si fue Isaías, expresa y dice, ¿qué más faltaba? O sea, ¿qué más pudo haber hecho Dios para que esta su viña produzca fruto? Y la respuesta era nada. O sea, Dios hizo absolutamente todo aquello que se debería hacer con el propósito de que su viña, en este caso Israel, produzca lo que Dios quería que Israel produzca. Y bueno, aquí básicamente se ilustra, decía así, todo aquello que ocurrió a través de los siglos. Israel, en lugar de producir fruto para Dios, más bien comenzaron a producir fruto para sí mismo y no conforme a Dios, obviamente, sino más bien ya conforme a ellos mismos. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿no? En el versículo habíamos nosotros leído, la hermana en todo caso leyó, versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, ¿no? ¿Y quiénes le dijeron? En el versículo 45 se nos dice quiénes le dijeron, ¿no? Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pues estos le dijeron, a los malos va a destruir o destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y en el versículo 43, Jesús ya dice a ellos, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? El pueblo de Israel. Vamos a hablar de esto también un poquito más adelante. Entiéndase que Dios no estaba desechando al pueblo, sí, más bien el pueblo fue quien rechazó al rey. Hay una diferencia y gran diferencia ahí porque Israel sigue siendo pueblo, el pueblo de Dios. No tienen un pacto en cuanto a la adoración con Israel y además, porque eso cambió con Jesús y las iglesias de Jesús, pero sigue siendo pueblo de Israel. Y hemos hablado también, ¿no? Es increíble cómo es que Israel a través de los siglos todavía permanece, muy a pesar de que muchos siglos ni siquiera tuvo un territorio, ¿no? El cual llamar tierra, no nuestra tierra, y encima se ha tratado de hacer desaparecer a Israel, pero nunca ha desaparecido Israel. Y todo ello simplemente por la fidelidad de Dios. Sigue siendo su pueblo. Sí, entienda eso. Y hay que tener cuidado con ello también. Entonces, les dice, ¿no? Versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esta palabrita agente tiene que ver también con razas, ¿sí? O sea, ya no se está hablando aquí del pueblo de Israel nada más, sino también se está involucrando a gentiles. Y sabemos que lo que el Señor establece, ¿verdad?, durante su ministerio aquí sobre la tierra, es su iglesia, que la inició con gente de Israel, recuerde usted de ello, ¿sí? Pero la idea era que también otras razas, otras gentes, sean parte de esa su iglesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a esta parte de cómo es que Israel llegó a rechazar al rey? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si bien es cierto, pactos comienzan a cambiar, ¿sí? Pero entiéndase que Dios no cambia, o sea, por eso es que pregunté, ¿no? O sea, la salvación cambió, porque algunos piensan que en el antiguo pacto la salvación fue de una manera, en el nuevo pacto fue de otra manera, y no es así, ¿sí? Entiéndase ello. ¿Alguna pregunta, decía?
De no haberlo, vamos entonces a Romanos, capítulo número 11. Y claro, aquí dice del 1 hasta el 29. Por favor, no se asuste. Simplemente vamos a leer Romanos, el capítulo 11, sí, versículos desde el 1 hasta el 6, nada más. Romanos 11, sí, Romanos 11, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 6. ¿Habrá alguien que por favor quisiera darle lectura en voz alta? Yo, pastor, Adelante, hermana Victoria. digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuraré matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y por gracia yo no es por obra. Y por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obra, yo no es gracia de otra manera. La obra ya no es obra. Parece un trabalengua al final, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, hermana Victoria. Cierto, todo este capítulo habla de cómo es que Israel lamentablemente cayó en infidelidad. Como hemos hablado hace un rato, en realidad todo su tiempo, sí, como parte del pacto del Antiguo Testamentario, ella daba la impresión de que vivió en infidelidad, sí. Sin embargo, entiéndase que es Israel quien desecha al rey. No es que Dios haya rechazado a Israel, porque sigue siendo su pueblo. Por eso estamos mencionando ello, y aquí viene ese ejemplo de Elías, ¿no? Que él pensaba que él era el único que quedaba de aquellas personas que estaban decididas a seguir a Dios, ¿no? Pero Dios le hace comprender, no, hay un remanente. Si bien es cierto, no es la mayoría, hay un remanente, ¿sí? Y es por gracia también, ¿sí? Pero recuerde, la gracia a través de la fe. Es por esa gracia de Dios, en la fe, que todavía tienen la mirada en Dios. Entonces también está diciendo, si bien es cierto, no es que haya un pacto, ¿sí? Entre Dios e Israel respecto a la adoración, ¿sí? Respecto al servicio, pero Israel sigue siendo pueblo. Y que todavía hay un remanente, y cierto, cuando Jesús venga, todavía se va a levantar un remanente del pueblo de Israel. Así que tengamos mucho cuidado cuando veamos el tema de Israel. Ellos, lamentablemente, como nación, rechazaron al rey, a Jesús, cuando Jesús vino. Sin embargo, entiéndase que Dios todavía tiene una promesa con ellos, o promesas con ellos, y que Dios no
rompe sus promesas. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante en cuanto a esta parte de la introducción, porque sí, lamentablemente, Israel fue quien rechaza, entonces Dios hace un pacto con una nueva organización que él mismo establece, y esa es la iglesia, lo cual vamos nosotros a ver poco a poco. ¿Sí? Ahora, ¿quién será la viña del Señor? Bueno, ya la respuesta ya le hemos dado prácticamente, ¿no? Y la respuesta es la iglesia que Jesús estableció. Pastor, Sí, adelante. ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Pastor, o sea, el nombre de Israel, o sea, su pueblo fue de Job, ¿no? Que entran a Egipto, y de Jacob. ahí salió con ese nombre de Israel, ¿o cómo? Dijo usted Job, debió decir, o quizás pretendió decir Jacob. Jacob, ya. Sí. Ya, es, El padre de las 12 tribus, ¿no? ajá, sí. Ya. Cierto, o sea, entraron como una familia Ujú. a Egipto y ya salieron como una nación, correcto, de Egipto, Sí, ¿no? sí, pero Israel. pastor, o sea, con el nombre de Israel salieron ya de ahí, o... Se les denominaba así, pero en realidad ellos llegaron a ser conformados en nación una vez que estuvieron en el desierto, ¿no? Cuando Dios hace pacto también con ellos. Pero sí, o sea, cuando salen de Egipto, o sea, es Dios quien les está dando la forma de llegar a ser una nación. Así es, hermano. Ok, así que no se puede decir exactamente que cuando salen como una nación, porque, por ejemplo, Faraón se refería a ellos como los hebreos, ¿no? Pero ya una vez que están en el desierto, es cuando ya comienzan a tener más forma como nación y con el nombre también de Israel. Ya. Sí. Ya, gracias, pastor. Está bien. Decía, ¿no? ¿Quién será la viña? Sabemos que es la iglesia que Jesús estableció. Vamos simplemente a mencionar algunas cosas acá, después vamos a ver algunos versículos. Pero cierto, entiéndase que la iglesia, ¿sí? A ver, muchas veces nosotros hemos llegado a, no sé, personalizar, individualizar versículos que a veces se refiere al pueblo de Dios, ¿no? Por ejemplo, a Israel, ¿sí? Se le dice pues que cierto es la niña de los ojos, ¿no? De Dios. Entonces nosotros hemos llegado a individualizarlo en el sentido de que pensamos, o sea, soy yo. Pero es a través del pueblo. ¿A qué me refiero? O sea, la iglesia, por ejemplo, sí debe ser considerada como un particular tesoro de Jesús, ¿sí? A través de la cual él demuestra su bondad, y también, ¿no? Esa su bondad debe ser vista por otros. Entonces, es la iglesia, sí, ese tesoro, pero muchas veces nosotros lo queremos individualizar algunas cosas y decimos, o sea, yo soy el tesoro. Ya, pero dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso tengamos mucho cuidado. Muchas veces pienso que individualizamos cosas que no necesariamente Dios está diciendo a individuos, definitivamente, sino a su cuerpo, que es la iglesia, y obviamente creyentes como miembros de esa iglesia, pero no apartados de la iglesia. A veces creo yo que hemos llegado a individualizarlo, algunas cosas, y pensamos que sí, eso es Dios para conmigo, al margen de la iglesia. Y tengamos cuidado con esas cosas. Creo que
vamos a caer en el mismo error que quizás Israel cayó de más que nada, sí, no necesariamente ver la bendición de Dios sobre su pueblo, sino cada quien queriendo bendición para lo suyo, ¿no? Y necesitamos tener mucho cuidado en no cometer los mismos errores. Jesús no la estableció después de que los judíos lo rechazaron. O sea, ¿cuándo es que los judíos lo rechazaron? Bueno, a su muerte, ¿no? O sea, al morir. Y no que los judíos lo hayan matado, vamos a ver también eso en un ratito, pero en ese entonces es que como nación lo rechazan a Jesús, porque sus autoridades fueron los que gritaron, ¿verdad? Crucifícalo, 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 delante de Poncio Pilato. Pero Jesús establece en realidad su iglesia durante su ministerio. Y prepara a su iglesia, y vamos a ver obviamente algunos detalles de estas cosas, pero cierto es que, entiéndase, la iglesia del Señor estaba dentro de los planes de Dios desde siempre. O sea, no piensen que Jesús vino y vio que le dieron la espalda, entonces, no dijo, voy a establecer la iglesia. No va por ahí la cosa. Recuerde que Dios planifica todo, ¿no? Desde antes de la creación del mundo, dice las escrituras. La iglesia fue establecida en razón a que es el cumplimiento de lo antiguo, ¿no? En el Antiguo Testamento en realidad expresaba que es cierto, la idea era que el pueblo de Dios vaya más allá de Israel nada más, sino que también se incluyan a otras naciones. Pero al pueblo de Israel le costó eso, sí, y el pueblo de Israel pues pensó que simplemente con ellos quedaba todo. Pero la idea era que sean de bendición para otros, ¿sí? Entonces, estaba esto establecido ya desde antes, no con el nombre de iglesia, obviamente, sino sí conforme a las promesas de nuestro Dios. Israel fue una organización nacional, ciertamente, sí, una nación, nada más, sí, pero cuando hablamos ya de las iglesias, ya estamos hablando de algo multinacional, ¿sí? Diferentes naciones. Pero tenga esto muy en cuenta y es importante, y vamos a verlo después, decía, que cuando Jesús inicia su iglesia, ¿sí? O si quiere usted llamarle su primera iglesia, porque es cierto, ¿sí? Eso es lo que estableció. Jesús estableció una iglesia, nada más, ¿sí? Una iglesia. Esa iglesia era local y visible porque eso es lo que significa ella. Y a través de esa iglesia, otras iglesias se deberían establecer. Pero decía, la iglesia que Jesús estableció no estuvo conformada por gente de diferentes naciones. Estuvo conformada por gente de la nación de Israel, ¿sí? Que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Entonces, entiéndase que eso fue cómo se inició y estaba dentro del plan de Dios. Es cuando en realidad desciende el Espíritu Santo, ¿no? En que recién ya otras naciones comienzan también a involucrarse en lo que sería las iglesias del Señor. Así que téngase esto muy presente, muy en cuenta, y después también vamos nosotros a explicar un poquito más. Los judíos no crucificaron a Jesús, definitivamente. Hubiesen querido crucificarlo. Bueno, los judíos no crucificaban. ¿Cómo daban muerte los judíos a sus delincuentes? Algunos de ustedes. Repito, ¿cómo daban muerte los judíos a aquellas personas que, según ellos, pensarían habían caído en algún acto delincuencial? Esto es contra la ley. ¿Cómo los mataban? En el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda?
Decía, los judíos no crucificaban, los judíos apedreaban. ¿Sí? Si los judíos hubiesen dado muerte a Jesús, los judíos lo hubiesen apedreado. Pero cuando Jesús viene a este mundo, quien gobernaba el mundo conocido era Roma. Y Roma no le dio permiso a Israel para que ellos condenen a a las personas de su nación. Quizás podían, según sus leyes, condenarlo, pero no ejecutar. ¿Sí? No ejecutar. Quien en realidad crucificó a Jesús fue Roma, no los gentiles. ¿Sí? O sea, los judíos no crucificaron a Jesús. Ciertamente ellos lo rechazaron, pero fueron los gentiles, fueron los romanos los que lo crucificaron. Qué triste todo esto, ¿no? Que en alguna forma hasta el mundo entero se confabuló con el propósito de dar muerte a Jesús. Y aquí quisiera que nosotros pudiésemos leer este pasaje, ¿sí? Jesús dio la autoridad de su reino a la iglesia, judía o gentil. Recuerde, cuando se habla de la iglesia, no se está hablando de una iglesia universal, ¿sí? Se está hablando de cada congregación, en todo caso, que llegó a existir. Pero en Mateo capítulo 16, ¿sí? Mateo capítulo 16, los versículos del 13 hasta el 20, Mateo 16 del 13 hasta el 20. ¿Habrá alguien que quisiera darle lectura a este pasaje? Mateo 16, versículos del 13 hasta el 20. ¿Habrá alguien que quisiera, repito, darle lectura en voz alta? ¿Alguien dijo yo? Yo, pastor. Gracias, hermana Vicky. Adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gracias, hermana. A estas alturas, en lo que yo puedo ver en las Escrituras, la iglesia ya había sido establecida, ¿no? Esta iglesia que Jesús inició, que era más una iglesia, si me permite el término, ambulante, ¿no? No tenía una ubicación fija. Jesús iba a Galilea, la iglesia iba con Jesús, ¿no? Entonces regresaban a Judea, la iglesia venía con Jesús. Entonces era en ese sentido más ambulatoria. No significa con esto que necesariamente tenga que ser así. Y si lo hubiese, si hubiese alguna iglesia que es ambulatoria, es asunto de ellos también, ¿sí? Pero la idea es que se entienda que a estas alturas ya la iglesia, Jesús la había establecido. Y repito también, hoy antes de ello, para mí Jesús establece su iglesia cuando él llama a
sus primeros discípulos que le sigan, ¿no? Y él los haría pescadores de hombres. Para mí que ahí es donde Jesús los llama y ellos aceptan el llamado, porque ese es el significado también de la palabra iglesia, ¿no? Eclesía es llamar fuera de. Entonces Jesús los llama, para mí, a ellos, y ellos aceptan ese llamado. No me refiero cuando ellos siguen a Jesús, ¿no? Cuando, estando con Juan el Bautista. No me refiero a eso, porque en esa ocasión ellos siguen a Jesús sin que necesariamente Jesús los haya llamado. Pero sí en la otra ocasión, cuando están en Galilea, porque cuando estaban con Juan estaban pues en Judea, y mientras que en Galilea es cuando Jesús los llama, le dice, síganme los buenos. No, ese no fue Jesús, fue otro. Y os haré pescadores de hombres, ¿no? Entonces pienso que ahí es donde se establece la iglesia, no que hay una fecha exacta. Algunos también piensan que cuando Jesús llama a sus apóstoles, ¿no? Ahí recién se inicia la iglesia, puede ser. Pero pienso que ya algunos también dicen, no, que cuando Jesús da su vida ahí en la cruz, ahí sí recién establece su iglesia, pero entiéndase que en ese momento Jesús no llamó a nadie, ¿no? O sea, no llamó a nadie. Algunos también piensan que en Pentecostés es cuando se establece la iglesia, pero la iglesia ya existía para esas alturas. Entonces, es aquí donde Pedro menciona, ¿no? Tú eres el Cristo. Y Jesús dice algo muy, muy interesante. Dice, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y esta palabra Pedro significa una piedrita, ¿ok? Y dice, sobre esta roca. O sea, hay una diferencia entre Pedro, que es piedrita, y la palabra roca. Me dejo entender, ¿sí? Entonces Jesús nos estaba diciendo, cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, una piedrita, y sobre esta roca, ¿quién es esa roca? Jesús, ¿no? O sea, como que Jesús está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre mi persona, ¿no? Yo edificaré, y muchos dicen, pero si esto está en futuro, es que la iglesia había sido establecida, pero estaba en edificación. ¿Sí? O sea, seguiré edificando, seguiré, bueno, edificaré, dice acá, ¿no? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, mientras hermanos exista, sí, este lado de la eternidad, siempre van a haber iglesias fieles al Señor. Quizás no sean muchas, por último, pero siempre van a existir iglesias fieles al Señor. Y ojalá que nosotros pudiésemos ser una de ellas. ¿Cómo es que somos una iglesia fiel al Señor? Y dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice, todo lo que atares en la tierra, o sea, todo lo que hagas en la tierra, ¿sí? Será atado en los cielos. O sea, será conforme ya ha sido atado en los cielos, o sea, conforme ya ha sido decidido. Nosotros no somos una institución legislativa que podemos decir, hey, cambiamos, listo. No. Nosotros somos iglesia, somos una institución ejecutiva, que simplemente ejecutamos lo que la cabeza, que es Jesús, nos dice, o también la roca, que es el fundamento, ¿no? Y dice también en el versículo 19, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Y el mismo principio del anterior, o sea, que todo lo que las iglesias hagan o deshagan acá, ¿sí? Que sea conforme lo que ha sido ya hecho o deshecho en los cielos. Es así como nosotros podemos ser iglesias fieles. ¿Sí? No se trata tanto de lo que yo quiero o lo que tú quieras, mi hermano o hermana, de lo que nos parezca, de lo que nos guste. En realidad de lo que se trata es de lo que el Señor nos enseña. Sí, y entiéndase que eso es lo que también nosotros necesitamos ser, porque solo así vamos a poder
nosotros en Jesús, como iglesias, dar los frutos que Dios desea que nosotros demos, que Israel no lo dio. Sí, en razón a que Israel dijo, no, nosotros sabemos qué debemos hacer. Y si nosotros no tenemos cuidado, obviamente también vamos a cometer el mismo error. Ahí nos detenemos. Ahí nos detenemos y Dios mediante continuaremos la próxima semana. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿alguna petición en estos momentos?